Bueno, mi nombre es Eugenio Oría y voy a hablar sobre la inmunomodulación en uveitis. Las uveitis sabemos que pueden llegar a ser de origen infeccioso como de origen autoinmune. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento inmunomodulador, el objetivo es, en estas uveitis de origen autoinmune, que se frene la capacidad del organismo de montar o de mantener una reacción inmune patológica. O sea, poder bajar la reacción inmune que genera inflamación en el ojo y daña las estructuras oculares por la inflamación a largo plazo. Cuando vamos a iniciar un tratamiento inmunomodulador, estas drogas en general tardan en hacer efecto, por lo cual muchas veces para poder tener un control rápido de la inflamación necesitamos utilizar corticoides. Los corticoides se usan en dosis altas, se llaman dosis inmunomoduladoras, en general a dosis de 1 miligramo por día, y se pueden usar tanto por vía oral, por vía tópica o por vía periocular. Y al usar los corticoides lo que nos permite es reducir el riesgo de una pérdida visual irreversible, o sea, apagar la inflamación o controlar la inflamación en forma casi inmediata. Entonces, ¿cuándo es que usamos los inmunomoduladores? Los inmunomoduladores los vamos a usar cuando hay inflamación crónica para poder evitar el uso prolongado de corticoides y sus efectos adversos. O sea, el corticoide va a controlar perfectamente la inflamación. El problema es que no lo podemos usar a largo plazo por todos los efectos adversos que conlleva. Por lo cual, ese es el momento en el que tenemos que instaurar un tratamiento inmunomodulador o estos fármacos que se llaman ahorradores de corticoides. También lo vamos a usar primera elección cuando un paciente tiene contraindicado los corticoides, ya sea por alguna enfermedad de base, por ejemplo un paciente diabético, que esté muy mal controlado y que no pueda usar corticoides, entonces la alternativa es usar directamente la inmunomodulación, o cuando la inflamación activa es tan severa que requiere también la utilización de estos fármacos en una primera instancia. Lo que tenemos que tener en cuenta de la inmunomodulación es que estas drogas comienzan a actuar luego de 2 meses, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en promedio es a los 2 meses que empiezan a hacer efecto y con el paso de los meses empieza a potenciarse ese efecto. Solemos iniciar muchas veces para controlar la inflamación inmediata los corticoides y a veces los iniciamos al mismo tiempo con los inmunomoduladores o a la semana o a las 2 semanas, como para darle tiempo al inmunomodulador a que haga efecto y mientras tanto el corticoide se encarga de controlar la inflamación. Antes de empezar un tratamiento inmunomodulador tenemos que saber que hay que estudiar al paciente en profundidad. El paciente debemos pedirle un laboratorio completo y descartar las infecciones que puedan tener, ya sea activas o latentes. Bueno, cuando hablamos de un laboratorio completo, hablamos de un laboratorio general para ver el estado de salud del paciente. También hay que descartar lo que sean sífilis, HIV, hepatitis, chagas. Hay que pedir también una PPD. O sea, todo el laboratorio tiene que ser pedido antes de iniciar el tratamiento y asegurarnos de que no tenga ninguna infección latente. Con respecto a los antecedentes, hay que preguntarle al paciente qué medicación toma. Si tiene alguna comorbilidad, si es hipertenso, si tiene alguna enfermedad cardiovascular, si tiene cáncer, diabetes. Es muy importante ver qué edad tiene el paciente, si tiene deseos de tener hijos, si ya tuvo hijos y no quiere tener más hijos. Hay que explicarle que hay algunas drogas, depende de la droga que vayamos a usar, pero hay drogas que son teratogénicas, el paciente no puede quedar embarazada durante el tratamiento. Y hay drogas que producen infertilidad, entonces si es un paciente que todavía no tuvo hijos y quiere tener hijos a futuro, tampoco vamos a administrar ese tipo de drogas. Antes de empezar la inmunosupresión en estos pacientes es importante asegurarnos que esté bien vacunado, que tenga las vacunas para influenza, neumococo y hepatitis. En caso de que no las tenga, es nuestra tarea indicarle que se vacune. Bueno. ¿Y qué les vamos a recomendar a los pacientes antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor? Que van a tener que evitar la ingesta de alcohol o reducirla al mínimo, que muchas veces van a necesitar anticoncepción, con excepción de algunos fármacos que son compatibles con el embarazo, pero la mayoría son teratogénicos, por lo cual no pueden quedar embarazados durante el proceso. Hay que explicarles que tienen que usar protección contra la radiación solar para
disminuir el riesgo de cáncer de piel, sobre todo en estos pacientes que van a estar inmunosuprimidos, tienen que evitar el cigarrillo y tienen contraindicadas las vacunas a organismos vivos. Bueno, y ahora vamos a conocer un poco de qué se tratan estas drogas inmunomoduladoras. Tenemos tres grupos dentro de lo que son las inmunosupresores convencionales, los que se vienen usando hace muchos años, que son los antimetabolitos, los inhibidores de la calcineurina y los agentes alquilantes. Dentro de los antimetabolitos tenemos al metotrexato, a la azathioprina y el mofetil-micofenolato. Dentro de los inhibidores de la calcineurina, a la ciclosporina y el tacrolimus. Y los agentes alquilantes, la ciclofosfamida y el fluorouracilo. Bueno, empezando por los antimetabolitos, son drogas que trabajan a través de la inhibición competitiva, alterando la formación del ADN. Son drogas que son menos potentes, pero menos tóxicas. O sea, son drogas que suelen ser bien toleradas, no tienen alta toxicidad, se pueden usar más a largo plazo, pero no tienen mucha potencia. Por ahí para casos severos vamos a tener que adicionar alguna otra droga. Dentro de estas drogas, la que más usamos frecuentemente es el metotrexato, que se puede usar tanto por vía oral, vía subcutánea o intramuscular, en dosis de entre 7,5 miligramos y 25. En general empezamos ya con dosis de 15 miligramos. Y vamos subiendo, si no tenemos el efecto deseado, hasta 25 miligramos máximo. En caso de que no funcione, ahí tenemos que adicionar algún otro tratamiento o reemplazarlo. Los efectos de los adversos del metotrexato suelen ser fatiga, náuseas, pueden dar hepatotoxicidad y citopenias. Hay que pedirle a los pacientes laboratorios periódicos para controlar este tipo de efectos adversos, pero en general es bien tolerado, y si el paciente en los laboratorios muestra alguna alteración, tanto en el hepatograma como en el hemograma, se puede se puede cambiar el tratamiento por alguna otra droga. Siempre hay que tomarlo combinado con ácido fólico, entonces se toma una vez por semana el metotrexato o se aplica si es intramuscular subcutáneo, y a las 48 horas el paciente debe tomar 5 miligramos de ácido fólico. El mofetil-micofenolato es otro antimetabolito que también suele ser bien tolerado, es un poco más difícil de tomar en el sentido de son pastillas de 500 miligramos y el paciente en general toma de 4 pastillas por día, la dosis de 2 gramos es la más utilizada habitualmente. Puede tener intolerancia por los efectos adversos gastrointestinales, que son los más frecuentes, y también puede darle leucopenia o infecciones oportunistas, por lo cual también es necesario monitorear a los pacientes con laboratorios. La azathioprina también es otra droga muy utilizada, se usa en dosis aproximadamente de 2 miligramos kilo día. Los efectos adversos de la azathioprina suelen ser gastrointestinales, es conveniente muchas veces dividir la dosis y no tomarla toda junta, dividirla durante el día para poder tener mejor tolerancia. Produce muchas náuseas, puede dar citopenias o hepatotoxicidad, por lo cual también hay que monitorearla con laboratorios. En estudios comparativos, no hay diferencias estadísticamente significativas para el control de la inflamación entre estas tres drogas. Son las tres muy buenas opciones. Hoy en día solemos iniciar con el metotrexato, sobre todo en nuestro país, más que nada por una cuestión económica, porque es el más económico de los tres, y además tiene muy buena compliance, ya que se toma solo una vez por semana. Pero cualquiera de las tres alternativas son buenas. Bueno, y ahora vamos a pasar a los agentes alquilantes. A diferencia de los antimetabolitos, estas drogas son mucho más tóxicas, pero también son muy potentes, mucho más potentes. Generan alteraciones irreversibles en la estructura del ADN y lo que nos permiten es tener un mayor efecto a largo plazo. O sea, con estas drogas se obtienen revisiones de la inflamación mucho más prolongadas. La ciclofosfamida se puede usar tanto por vía oral como por vía endovenosa.
pero sus efectos adversos pueden llegar a ser, bueno, las citopenias, puede dar cistitis hemorrágica. Es por eso que los pacientes, cuando indicamos ciclofosfamida, les debemos indicar que tomen mínimo 2 litros de agua por día para poder evitarla, y hay que hacer un monitoreo estricto con un laboratorio y también con orina completa, ya que en casos de haber hematuria o hay que muchas veces suspender la medicación, puede dar infecciones oportunistas, pueden generar disfunción gonadal, alopecia y malignidad, por lo cual no se puede tomar en forma indiscriminada. La ciclofosfamida tiene una dosis límite que se puede acumular durante la vida, o sea, no se puede tomar ciclofosfamida por muchos años. En general, las dosis que utilizamos por ahí por vía oral se pueden llegar a hacer tratamientos de hasta 6 meses, y por vía endovenosa un poco más, ya que acumula menos dosis, pero aproximadamente un año y medio, no más de eso, ya que nos genera riesgos de malignidad. Entonces, este tipo de tratamiento lo vamos a dejar para casos severos, cuando no tenemos otra alternativa. Tiene muy buena potencia en general, genera remisión o puede generar remisión, pero no hay que darlo para casos más leves que podemos llegar a controlar con otros fármacos. ¿Qué pasa con el cloramucilo? El cloramucilo es otro agente alquilante que se toma por vía oral y que también puede dar malignidad, esterilidad, infecciones o supresión medular, por lo cual también tenemos que dejar o reservarlo para casos que no podemos usar una inmunomodulación más leve. Bueno, en resumen, los agentes alquilantes, ¿cuándo es entonces que lo usamos? En uveitis crónicas severas, que son refractarias a otro tipo de tratamiento, en pacientes que ya probaron una inmunomodulación convencional, pero no pueden acceder a agentes biológicos, muchas veces por un tema de costos. Están indicados en las uveitis que tienen una asociación con vasculitis sistémica, ¿sí? Que son a veces con riesgo de vida para el paciente, o en las enfermedades reumáticas. En la colitis aeruginosa tiene indicación, muchas veces se usa cloramucilo, la escleritis necrotizante también, que es una emergencia, y que además no solo es una emergencia, sino que cuando un paciente tiene escleritis necrotizante muchas veces está en riesgo su vida, ¿sí? En la queratitis ulcerativa periférica, en el pemphigoide ocular de grado muy avanzado, o sea, son todos casos graves o cuando hay una falta de respuesta a otro tipo de inmunomodulador. Lo dejamos, digamos, como última opción. Y los inhibidores de la calcineurina son la ciclosporina y el tacrolimus, que antes se usaban más que ahora, porque ahora por ahí con el advenimiento de los biológicos, a veces cuando nos falla un antimetabolito directamente usamos biológicos, pero estas drogas se han usado mucho y todavía se siguen usando y se pueden combinar con algunos de los otros inmunomoduladores que ya mencionamos. La ciclosporina genera nefrotoxicidad, entonces no se pueden dar más de 5 miligramos kilo día, puede dar hipertensión, así que el paciente tiene que monitorear su presión arterial en forma frecuente, hirsutismo e hiperplasia gingival son otros efectos adversos, y el tacrolimus también puede dar nefrotoxicidad, hipertensión, diabetes y desbalance de los electrolitos. Bueno, y ahora ya terminamos de hablar de todo lo que es inmunomodulación convencional. Vamos a pasar a los agentes biológicos. Los agentes biológicos son una muy buena alternativa que en general los usamos cuando ya probamos un inmunomodulador convencional y no tuvimos resultado. ¿Qué son los agentes biológicos? Son drogas que se hacen con ADN recombinante y tenemos distintos tipos de biológicos. Tenemos el grupo de los anti-TNF-alfa, los antiinterleuquinas, los anti-CD20, los inhibidores de la coestimulación y los interferones. En general los usamos, como dije antes, cuando ya fallamos otra terapéutica o para uveitis que ya son severas o de mal pronóstico, a veces los podemos elegir como primera opción. Por ejemplo, en el caso de una uveitis por una enfermedad de Behçet, los usamos como primera opción. Los anti-TNF-alfa tenemos el infliximab, el adalimumab, el etanercept, el golimumab y el certolizumab. El adalimumab es el que más usamos en uveitis. Estimula la apoptosis de células T, tiene un efecto duradero, es seguro,
se usa mucho en pacientes con uveitis refractarias a otros tratamientos. Se administra por vía subcutánea cada 14 días. Eso lo hace una droga con una compliance muy alta, que es muy fácil de muy fácil aplicación para el paciente, inclusive en chicos es muy bien tolerado. El paciente suele cumplir el tratamiento. A veces es necesario darlo en forma semanal, pero en general se suele empezar cada 15 días. Y algo muy importante del adalimumab es que es la única de estas drogas que está avalada por el Visual 1 y el Visual 2, que son trials que se hicieron para el tratamiento de uveitis no infecciosa, donde demostraron realmente efectividad en el tratamiento de las uveitis. Bueno, como dijimos antes, los pacientes se autoinyectan, entonces tienen muy buena compliance y la verdad es que tienen excelente tolerancia a largo plazo, se puede usar por mucho tiempo. La otra droga anti-TNF-alfa es el infliximab, que también es una buena opción, que en general suele ser bien tolerado, aunque tiene sus efectos adversos, pero no lo solemos usar siempre como primera opción, ya que es más difícil su administración, ya que se administra por vía endovenosa. Tampoco hay ensayos clínicos en uveitis que avalen el uso de esta droga para el tratamiento de uveitis autoinmune, pero sabemos que igual tiene buena respuesta. Sí, se usa como dentro de las drogas de primera línea para el tratamiento del BSET y segunda línea en el tratamiento de la IJ. Y es una alternativa cuando por ahí ya probamos con adalimumab y no tuvimos el resultado deseado. Se puede probar con infliximab, pero es mucho más incómodo para el paciente. Se realiza justamente una vez al mes y por infusión endovenosa. El etanercept es otra droga biológica, pero que anti-TNF-alfa, pero que no ha demostrado buenos resultados en uveitis, por lo cual no es una buena opción. No ha sido superior el placebo en los estudios que se hicieron. A diferencia del golimumab y el certolizumab, que han demostrado utilidad, el golimumab ha demostrado utilidad en la enfermedad de BSET, en la HLA 27 en el AIJ, se administra por vía de subcutánea mensual y son opciones o alternativas terapéuticas cuando ya hemos fallado a otros anti-TNF-alfa como el adalimumab o el infliximab. Bueno, lo mismo dije del certolizumab, que también es útil, tampoco hay demasiada evidencia, no son los fármacos que usamos en primera opción, no son los que usamos más frecuentemente, pero sí tenerlos en cuenta como una segunda alternativa. Bueno, en resumen, con los anti-TNF-alfa, ¿cuándo los vamos a usar entonces? Ya dijimos que cuando un paciente tiene un BSET son indicaciones de primera línea. Un paciente con uveitis por BSET tiene que sí o sí iniciar un anti-TNF-alfa. También son de segunda línea en una IJ. Los que más usamos son el infliximab y el adalimumab, y como ya mencionamos antes, de ambas drogas el mejor tolerado es el adalimumab, es más eficaz y tiene menor tasa de efectos adversos. Bueno, ya hablamos un poco de los anti-TNF-alfa. Después, dentro de los biológicos que nosotros usamos en uveitis, tenemos los anti-CD20, que es el rituximab, que se usa en determinadas uveitis que son refractarias a otros tratamientos, como en el AIJ o las uveitis posteriores. El pemphigoide y las escleritis han demostrado un buen resultado en este tipo de uveitis. Con respecto a los antiinterleuquinas, el que más usamos es el tocilizumab, que es antiinterleuquina 6. Hay muchos estudios que hablan del tocilizumab que avalan la utilidad en uveitis refractarias, en uveitis recalcitrantes, que se ha demostrado una mejoría en la agudeza visual y principalmente en el edema macular. Esta droga tiene muy buen resultado en pacientes con edema macular. Hay estudios que demuestran su utilidad en el AIJ y en el BSET, que han sido refractarios con anti-TNF-alfa. Pero también es una alternativa para otras drogas. Nosotros lo usamos habitualmente mismo en pacientes con broncoyana guiarada que no responden al anti-TNF-alfa. Hemos visto buenas respuestas con el tocilizumab. Y se da también por vía endovenosa mensual, aunque también se puede llegar a administrar por vía subcutánea. Bueno, un poco en resumen de estas drogas biológicas, como para destacar en las uveitis refractarias a adalimumab y infliximab, que siempre van a ser nuestras primeras opciones.
tenemos que tener en cuenta que el certolizumab y el golimumab son alternativas terapéuticas que han demostrado utilidad, y los inhibidores de la interleuquina 6, como dije recién, tenemos el tocilizumab y también el sarilumab. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos casos particulares en esto del tratamiento inmunosupresor, cuando tenemos que tratar chicos. El problema con los chicos cuando nosotros tenemos una uveitis autoinmune es que se les puede dar corticoides, de hecho se les da corticoide para tratar la inflamación activa y tener una respuesta rápida, pero no podemos dar corticoides a largo plazo porque tiene el corticoide de altas dosis puede alterar el crecimiento, entonces hay que hacer un control estricto de peso y de altura en los chicos cuando son utilizados en altas dosis por tiempo prolongado. Lo que tenemos que tratar de hacer es cuanto antes retirar el corticoide y ya iniciar una droga inmunomoduladora. Las drogas que en general usamos como primera opción son el método, en general lo que más usamos es el metotrexato, por su tolerancia, por su buena compliance, porque se toma una vez por semana, porque tiene muy pocos efectos adversos. En general es muy bien tolerada y es un muy buen tratamiento, sobre todo para los chicos. También se puede usar azatioprina, mofetimicofenolato, ciclosporina, y los anti-TNF-alfa también son una excelente opción en los chicos para usar como tratamiento complementario al metotrexato. ¿Qué pasa en las pacientes embarazadas? En general, los corticoides se pueden usar en el embarazo, durante el embarazo, pero cuando una paciente queda embarazada y está tomando inmunosupresores, muchas veces tenemos que suspenderlos porque hay muchas drogas que son teratogénicas. Sí podemos usar la azatioprina y la ciclosporina y los anti-TNF-alfa, pero tenemos que tener en cuenta que el metotrexato es una droga teratogénica, al igual que el mofetimicofenolato, y bueno, ni hablar del cloromucilo y la ciclofosfamida. También recordar que los pacientes embarazadas no pueden tomar AINES, ya que les genera un cierre prematuro del útero. Bueno, ¿y qué pasa si nuestro paciente nos expresa que quiere tener hijos? Como ya dijimos antes, tanto la ciclofosfamida como el cloromucilo les pueden generar esterilidad, por lo cual no debemos dar a un paciente que aún no tuvo hijos y que en algún futuro quiere tenerlos este tipo de tratamiento. Bueno, y como conclusión, es muy importante antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor evaluar los riesgos y los beneficios. No cualquier fármaco es para cualquier paciente, hay que ver el estado de salud del paciente, las comorbilidades que tenga, las enfermedades asociadas de base, si es diabético, si tiene hipertensión, si tiene algún cáncer. No se puede administrar esta medicación en pacientes que no fueron bien estudiados previamente. Hay que evaluar el deseo de tener hijos y el embarazo. Hay que adecuar cada terapéutica a nivel personal, o sea, no es lo mismo tratar un chico sano que una persona con alguna comorbilidad. No es lo mismo elegir un tratamiento para una persona que ya tuvo hijos y para una persona que no los tuvo. Bueno, todo esto hay que charlarlo con el paciente, hay que evaluar cada caso en particular. Y lo más importante de todo es el manejo interdisciplinario. Son drogas que es en general conveniente manejarlas de la mano de un reumatólogo que tiene excelente manejo de todo lo que es inmunosupresión, para que nos ayude también a hacer los monitoreos correspondientes con respecto a los laboratorios y también algún médico clínico para que pueda controlar al paciente, para que pueda hacerle controles de su presión arterial, para que pueda ver el estado de su glucemia. Es muy importante no estar solos en el tratamiento de este tipo de pacientes, y en caso de que decidamos iniciar esta terapéutica, tenemos que conocer muy bien el manejo de las drogas, tenemos que saber bien cuáles son sus efectos adversos y cómo monitorear cada caso en particular.
Bueno, y con esto termino, espero que se haya entendido. Muchas gracias.